al acto. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que habéis venido, amigos y todos conocidos, ¿no?, interesados por la historia de Chiclana. Esto es un pedazo de la historia de Chiclana, un trocito, y tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que es Chiclana y América. Yo siempre digo que América entra en Chiclana por Cádiz, ¿eh? Y por eso Chiclana se parece tanto a Cádiz, pero no solamente en su parte arquitectónica, sino también en toda su calidad en cuanto a lo que es esos brazos abiertos, porque Chiclana, Cádiz, América es un encuentro entre dos mundos, y eso fue lo que ocurrió aquí después de lo que se llamó el descubrimiento. Solamente os voy a dejar con Susana para que diga unas palabras, y a continuación Pepe Verdugo pues va a presentar a nuestro ponente, en este caso Óscar González Azuelo, descendiente de uno de nuestros chiclaneros más desconocidos, que gracias precisamente a Pepe Verdugo pues hoy conocemos su historia, y aquí tenemos a uno de sus descendientes que nos va a hablar de ello. Susana. Pues nada, José Luis, agradeceros a vosotros, como no puede ser de otra manera, por todo ese trabajo que hacéis, como tú estabas diciendo, narrar y dar contenido a todo lo que es y relato a todo lo que es la historia de Chiclana. Pues es una tarea que sé que es costosa, pero también sé que es gustosa por parte de todas aquellas personas que trabajáis y que día a día pues vais sumando ese relato histórico a todo nuestro municipio, y que al fin y al cabo le da más valía. Entonces, desde el Ayuntamiento, agradeceros en este caso a Pepe y sobre todo a Óscar González por poder contar hoy con su presencia. Y bueno, pues como digo, desde el Ayuntamiento de Chiclana, pues agradeceros todo ese trabajo que hacéis para que al fin y al cabo el Ayuntamiento, el municipio de Chiclana siga creciendo, no solamente a nivel exponencial y poblacional, sino también con toda esa historia que al final nos da sustento y nos da valor a todo este municipio. Así que muchísimas gracias, y bueno, pues a conocer algo más de la figura de Agustín Ribera después de los actos que habéis tenido también en el Ayuntamiento esta mañana. Así que vamos a ello, ¿no? Buenas tardes, buenas noches ya. En primer lugar, agradecer a Susana, a la delegada de Cultura, que siempre está apoyando a la cultura, siempre está con todos los que intentamos hacer un poquito de conocimiento, de dar conocimiento de las cosas de Chiclana. Agradecerle que siempre está presente. Agradecer también a todos los que habéis querido estar un ratito de vuestro tiempo y lo queréis dedicar para escuchar al conferenciante, que creo que os va a encantar. En primer lugar, habría que decir que esta mañana, es verdad, hemos tenido un acto muy emotivo en el Ayuntamiento, donde fuimos recibidos por el alcalde, donde Eduardo Carlos Terré es un escultor mexicano, pintor también. Hay que decir que tiene fama reconocida, mucha fama reconocida, aunque a veces, como suelen decirse, se le reconoce más fuera del país que en el mismo país, pero es un hombre, es un artista en todo su palabra. Él ha querido donar al pueblo de Chiclana un busto de Pedro Rivera, de Agustín Rivera San Román, que es el hijo del chiclanero que digamos, embarcó en 1815 a tierras de Veracruz en la fragata Sabina para luchar, digamos, con las tropas españolas contra, este es el libro que hicimos en su momento dado, contra las tropas mexicanas. Entonces, permítame, antes que nada, que al presentaros al conferenciante, yo comience hablando del hombre, de ese hombre que un 8 de septiembre del 2014 llegó a Chiclana en busca de una parte importante de sus raíces. Llegó buscando a sus antepasados. Lo hizo con enorme curiosidad, pero también con el orgullo por lo transmitido por sus mayores en su casa. Aquel día, fiesta de Nuestra Señora de los Remedios, por lo tanto fiesta local, todo estaba cerrado, prácticamente todos los organismos oficiales al hacer fiesta local estaba cerrado. Pero él no se desanimó, al contrario, salió a la calle en busca de una conexión moral que pronto encontró. Su primera visita aquella mañana fue a la iglesia de San Sebastián, donde escuchó misa y con inmensa emoción oyó aquella misma oración
que a primera hora de la mañana salía dulcemente de la boca de su madre cuando él era un niño. Oh María, Madre mía, oh consuelo de mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Una vez fuera, quedó admirado de las numerosas similitudes que compartían Chiclana y Lagos de Moreno, edificios, enrejados, balcones, incluso los mosaicos que en la fachada del convento de las Madres Agustinas mostraban el rostro del Nazareno y de la Virgen de los Dolores. En la tarde, mirando a los asistentes que acudían a un concierto de la Orquesta de Córdoba en el Teatro Moderno, ocupando las butacas próximas, le hizo sentir que aquellos rostros eran muy parecidos a los de cientos de vecinos suyos de Lagos de Moreno. Aquel escenario, unido a los temas musicales interpretados por la orquesta con un claro matiz andaluz, que muy pronto él relacionó con la música de su tierra de Jalisco, le hizo sentirse como en su propia casa. De lo poco que encontró abierto aquel día fue este museo, de lo poco, y tras empaparse de la historia de Chiclana recorriendo sus salas, entregó al personal del mismo su tarjeta de visita, explicando el motivo de su llegada aquí, el por qué y para qué, con la esperanza de que alguien le pudiera proporcionar la información que venía buscando. Ahí, lo hablo personalmente, él dijo la tarjeta y esa tarjeta fue para a mi hija Ana, que trabaja aquí en el museo. Como ella sabe que a mí siempre pretendo ayudar en lo que puedo a la gente que se interesa por los temas chiclaneros, yo simplemente me ofrecí. Busqué el correo que venía en la tarjeta, me puse en contacto con él y a partir de ahí fuimos fraguando una amistad, como yo digo, de orilla a orilla, una mezcolanza entre un mestizaje, decía yo, ¿no?, entre México y España. Y bueno, pues a través de ahí nos propusimos poco a poco hacer yo una historia desde aquí, de Pedro Rivera Jiménez, contando desde cuando él nace hasta que él se marcha a México, y él hizo la segunda parte en México, desde que llega a México hasta que él fallece allí. Fruto de eso fue el libro Pedro Rivera Jiménez, Dos Patrias, una razón. A partir de ahí, lógicamente, pues la amistad llega a tal que nos tratamos como hermanos, y además sinceramente y de verdad. Pues hasta ahí el hombre. A partir de entonces llega el hermanamiento con un grupo de chiclaneros, que también tengo que agradecer siempre a todos los amigos que lo han apoyado a Óscar desde el principio que ha venido. Manolo Gómez, Mari, Manolo, Juan Pané, que no está también aquí, Ana Martínez, que ha tenido la mala suerte de tener un percance en su casa y no ha podido venir. Y bueno, y entonces ese grupo de amigos siempre lo hemos disfrutado cada vez que él ha llegado a esta que es su tierra. Y ahora, pues, una vez dicho lo que es el hombre como tal como yo lo veo y lo siento, déjenme que le diga la otra parte, que es la de que le dé detalle de lo que encierra su personaje. Óscar González Azuela es licenciado en Administración de Empresas, es licenciado en Historia, es maestro en Humanidades, cronista honorario y presidente del Colegio de la Crónica Municipal de Lago de Moreno, Jalisco. Además, es presidente de la Academia de Historia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Habría que hacer un hincapié y comentar que esta entidad es la primera sociedad científica del continente americano y la cuarta del mundo, y que fue fundada en abril de 1833. Además de lo mencionado anteriormente, Óscar González es editor, articulista, investigador, escritor y conferenciante, que es lo que ahora le va a tocar a continuación. Os dejo con él, considerando con toda justicia que Óscar González Azuela es el embajador de Chiclana en tierra mexicana. Cuando quiera, hermano. ¿Cierro aquí? ¿Cómo se prende esto? ¿Está prendido? Bueno. ¿Sí? Sí, gracias. Querido Pepe, no sé si agradecerte o reclamarte que me saques totalmente de concentración con tus palabras. Muchas gracias, gracias por su asistencia para que tratemos de descubrir un personaje que es interesante para México, y creo que lo empezará a hacer para ustedes el doctor Agustín Rivera, historiador mexicano, hijo de Chiclana, como bien lo dijo José Luis Aragón,
cuando me dijo puse este tema para la conferencia, adelante, él fue quien lo hizo. Y les comento lo siguiente: un año hace que celebramos el bicentenario del nacimiento del padre Agustín Rivera. Es un personaje disímbolo y como tal nace un 29 de febrero. 29 de febrero en Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno. Nacido 14 años después del Grito de Dolores, 3 luego de la consumación de la independencia de México, será testigo del acontecer de México hasta 1916, en plena Revolución Mexicana. Privilegiado testigo del acontecer de México en sus 3 grandes transformaciones: la independencia, la reforma, la revolución. Ocupará luego sitial como historiador veraz de la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio, la República restaurada y el Porfiriato visto en ascenso, clímax y decrepitud. No hay otro historiador que cuente con ese panorama en la vida de México del siglo XIX. Tratar de atrapar la vida del papel del sacerdote, jurista, educador, historiador y filósofo, en cuyas letras hay vida y vigencia, es todo un reto. Hombre valiente que emprende la tarea como destructor de viejos esquemas, quien trata de hacer cruzar por medio de la ilustración y la razón a una iglesia arcaica en varios sentidos y a un pueblo apegado al fanatismo y a la superstición como era el México de aquel tiempo. Rivera es figura que no admite medias tintas. Sacerdote liberal que antes de traicionar a su iglesia la trata de hacer evolucionar desde dentro. Congruente hasta el final de su vida, es varón que hace lo que piensa, dice y escribe. Por medio de su mordaz crítica y peculiar ironía, tratará de hacer despertar a su feligresía y estructura eclesiástica que en México parecía incapaz de alcanzar a comprender el fondo de la encíclica Rerum Novarum, producto ya del papado de León XIII, gran promotor de las ciencias y de las humanidades. Como todo buen genio, las extravagancias que le caracterizan servirán de pretexto para que sus fustigadores hagan de él continuo motivo de escarnio. Criollo que lleva en sí un pasado no exento de complicaciones, hijo de un teniente realista andaluz nativo de Chiclana de la Frontera, don Pedro Rivera Jiménez, quien reconoció la independencia de México en 1821, casándose con una brava mujer de familia de prosapia laguense, doña Eustaquia San Román Padilla, quien valientemente retó a su familia en pos de su hombre y de su prole. Sus luces le llevaron al seminario de Guadalajara al tiempo que cursaba en la Universidad de Guadalajara Derecho Canónico, Derecho Civil Patrio y Derecho Romano, con las miras a llegar a obtener el doctorado respectivo. Para 1860 pidió por primera vez licencia para venir a Europa, viaje que no pudo realizar por problemas de salud. Recordaba que el secretario de la Mitra le dijo: ahora sí, Riverita, a levantar un nuevo edificio. Percibiendo cierta mala fe en ese aparente deseo de quien presumía su próxima traición a la Iglesia, escribió, cito, como testigo privilegiado de los protagonistas de aquellos tiempos, escribe, conocí a Santana, a Miramón, a Márquez, Aguilar y Marocho, Maximiliano, Carlota, Bazán, José Fernando Ramírez, al padre Miranda y a innumerables personajes conservadores y liberales, notables en la época de la Reforma y en la del Segundo Imperio. Su panorama es completísimo. Finalmente se embarcó rumbo a Europa en enero de 1867. Durante su recorrido y estancia fue recibido por el Papa Pío IX, quien entre otras cosas le interrogó sobre Juárez.
Escribió reseñas de Londres y de Roma, llegando a la tierra de su padre, Chiclana de la Frontera en Andalucía, en donde le sorprendió el levantamiento del general Juan Prim, que le hizo regresar a México antes de lo planeado para encerrarse definitivamente en Lagos, lugar en que desarrollará su misión como sacerdote, como catedrático, investigador e historiador. Rivera será puente que tratará de llevar al pueblo de la ignorancia al conocimiento, cuando, según Azuela, en muchos pueblos se oía constantemente, cito, «Más valen burritos en el cielo que sabios en el infierno», decían aquellos que temían enviar a sus hijos a la escuela. Dejó Rivera constancia de su compromiso social. Escribo para los que no tienen para comprar libros, para la clase media y para la clase baja, que sabe leer y escribir, principalmente para la juventud, en tono que todos me entiendan, donando la mayor parte de mis libros y folletos. Contundente, complementa Azuela, que es su mejor biógrafo. Estas palabras suyas deberían haberse grabado en el calicanto de los cerebros de sus enemigos, que lo tildan de vulgar y de grosero. Qué lejos estuvo de esa turba de charlatanes y farsantes que por pescar una presidencia, una curul u otra prebenda, peroran y embabucan a las masas de analfabetos de belfo colgante y mollera de cemento. Así se llevaban. Fue Rivera, tenaz enemigo del fanatismo y de la superstición, la que combatía con las armas de su aguda ironía y de su sentido común. Escribió, cito, «Graciosos estarían los españoles de México cuando exclamaban, sacrificar a los hombres sacándoles el corazón. No, eso es horroroso. Nosotros nada más los quemamos vivos». En su perfil como historiador, Rivera publicó en 1875 su viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero, misma que dedicó a la muy ilustrada Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Hermanas de la Historia, en la que rescató la memoria de don Pedro Moreno al centenario de su nacimiento, así como de todos aquellos que secundaron su lucha, en la que en torno a su heroica muerte escribe, cito, «La muerte de los héroes no es entre las cataplasmas y los quejidos de la debilidad, sino entre las rocas del campo o rodeadas de la luz del cadalso. La muerte de Pedro Moreno no pide llantos mujeriles ni cipreses funerarios, sino 100 cañonazos, el sonido de las trompetas de la patria y una columna de mármol mexicano coronada con la estatua del héroe, con esta inscripción, Moreno, defensor del sombrero, degollado por la patria, 1817. Una de sus mejores obras, escrita en 1884, fue Los principios críticos sobre el virreinato de la Nueva España y sobre la Revolución de Independencia, en la que defiende el derecho de México a su independencia. Su crimen, según Azuela, fue, cito, haber exhibido a los dominadores y explotadores de México colonial con documentos pacientemente recogidos al alcance de cualquier lector para su fácil comprobación y haber demostrado la incomprensión de la inmensa mayoría del clero mexicano de nuestras luchas de independencia y de reforma. Termina la cita. Otro de sus más memorables trabajos lo da a conocer luego de compilar información durante 29 años, fidedigna de uno y otro bando para publicar finalmente en 1898 Anales Mexicanos, la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio. Culmina esta obra con uno de sus más notables textos que le hace ser obra de consulta obligada, vigente para los estudiosos serios de la época, destacando el paso del tiempo para cuando ésta se publica. Cito,
vivimos muchos espectadores y testigos de aquella sorprendente intervención extranjera y de aquel solemne naufragio, y en 30 años, ni en el Atlántico ni en el Pacífico, en ningún punto del horizonte, volvió a aparecer algún navío en actitud de guerra contra México, ni la poderosa águila imperial de 2 cabezas, a pesar de su profundo odio a la pobre águila mexicana, se ha atrevido a extender sus garras sobre ella. Ni Leonardo Márquez, ni grande ni chico, ni propio ni extraño, ha vuelto a pensar en imperio. Y escuchamos asombrados toda aquella palabra del presidente Juárez en torno a la sentencia de muerte que se aplicaría a Maximiliano, que se dirigió a todos los contemporáneos. Hoy no pueden comprender la necesidad de ella ni la justicia que la apoya. Al tiempo está reservado apreciarla. Irreverente y apasionado llamaba a la expulsión de los mercaderes del templo con vigoroso verbo que aún en nuestros días le hace ganar enemigos entre los espíritus arcaicos y mediocres. Rivera fue el único intelectual mexicano que recibió el grado honoris causa cuando se fundó la Universidad Nacional de México en 1910, en virtud de haber consagrado su vida al estudio de la historia de México, luego de una ausencia de 43 años en que arribó a la Estación Colonia de la Ciudad de México. Se detalla en su llegada que fue saludada por cosa de 3,000 personas de todas las clases sociales, y durante su permanencia en México desfiló por la casa que habitaba cuanto de conspicuo y bueno tiene la intelectualidad metropolitana, ansiosa de expresar sus sentimientos de respeto y simpatía al más grande de nuestros historiadores vivos, es lo que se decía en aquel tiempo. Luego de participar con un discurso en medio de las fiestas del centenario de la independencia de México, Rivera terminó de escribir los anales de la vida del padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. En el prólogo de esta obra, finalizada el 20 de octubre de 1910, escribió Rivera: «Me dirijo a los lectores imparciales y benévolos, que de mis enemigos, que cuando contestan no presentan ningún argumento, sino dicterios, no hago caso. Este opúsculo es lo que en breve tiempo y bajo la presión y los achaques de los 86 años he podido escribir, y la pobre ofrenda que puedo presentar a mi patria en las fiestas del centenario de la independencia». A la llegada de un nuevo obispo, de quien depende Rivera, Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, procedente de Chiapas, el nuevo obispo le escribió, aquí vemos a Sor Dolores, que también es hermana de Agustín Rivera, que también fue monja, pero el obispo le escribió a Rivera, que tenía fama de ilustrado, le caía mal al obispo, y le escribe el obispo a Rivera: «Como en mi antigua y lejana diócesis de Chiapas se le tenía a usted como a católico, supuesto que lo refutan afiliado al liberalismo sectario, y nadie puede reputarse católico liberal sin que sea cuando menos sospechoso a la fe, he mandado que haga juramento contra sus errores. Usted hará profesión de fe y el mencionado juramento, tanto para cerciorarme yo de que la profesa usted en toda su pureza, y que por lo mismo injustamente lo cuentan entre los católicos liberales, como para que todos estos y todos los acatólicos dejen de citarlo como autoridad a su sagrada persona en apoyo de sus errores, precisamente y nada más porque usted es sacerdote. Después de haber cumplido con estos requisitos, podrá seguir disfrutando de sus licencias. Solo que ahora, Monseñor Orozco, dice Azuela, no se encontró con un chamula catequizable, sino con un varón de la prosapia, de un chiclanero como era Rivera». Y entonces él redactó en respuesta una carta para ser publicada luego de su muerte, titulada Post Mortem, en donde escribió:
No me extraña la conducta del señor Orozco, porque soy viejo y conozco a los hombres. El señor Orozco ha hecho un nudo que a un cura de Tierra Caliente le hubiera parecido el nudo gordiano, y el señor Orozco habría mandado ahorcar al cura. Respecto de mí hay alguna diferencia. En mi humilde juicio es muy fácil desatar ese nudo, porque la más sencilla jurisprudencia nos enseña que no hay obligación de obedecer al superior cuando manda alguna cosa en contra del honor. La suspensión es deshonra para un sacerdote, por tanto, para ser suspendido debe de tenerse algún motivo grave. El motivo ha sido la opinión individual, que es muy falible, y tiene que serlo la del señor Orozco. Muchos fingen escandalizarse con mis escritos, no obrando por ignorancia, sino por pasiones políticas contrarias a las mías. En 65 años he escrito e impreso más de 130 composiciones, de las que unas son libros, otras folletos, otras hojas sueltas. Y yo no me retracto de ninguno de mis escritos, ni me retractaré a la hora de mi muerte, porque el Concilio de Trento manda a todo católico que se confiese y arrepiente de todo aquello que después de diligente examen tenga conciencia de que es pecado mortal. Y yo, después de meditar largos años en mis escritos, tengo conciencia de que en ninguno de ellos he ofendido a la Iglesia católica, apostólica, romana. En otras circunstancias escribiría un libro en que analizaría todos mis escritos, pero a los 89 años, enfermo, pobre y achacoso, me es imposible hacerlo. La opinión individual del señor Orozco no me sorprende ni me enoja, me hace sonreír. Soy católico, apostólico, romano, no me retracto de ninguno de mis escritos públicos. Pobre ha sido mi carrera de escritor público durante más de medio siglo, pero aunque pobre no quiero cerrarla de una manera infame. Si el señor Orozco insiste en negarme sus licencias, si no hago profesión de fe y juramento en el sentido que quiere, me quedaré suspenso toda mi vida, y si a la hora de mi muerte no se me quieren dar los sacramentos, moriré sin sacramentos, pero con la conciencia de ser católico, apostólico y romano. Como si fuera una víctima más de su odiado Tribunal de la Santa Inquisición, se escribe en torno al final del doctor Rivera. El doctor Rivera fue un héroe que sufrió por la patria, no la muerte que viene rápida de la muerte de la bala de un Mauser, sino la que cautelosa se acerca en el torniquete y cada vuelta arranca una astilla de hueso, magulla el músculo, tritura el alma. Murió el 6 de julio de 1916 a los 92 años de edad en la ciudad de León, Guanajuato, quedando sepultado en esa ciudad. 3 años después, el 16 de septiembre, se llevó a cabo la develación del busto del padre Rivera en el Jardín Zaragoza de la ciudad de Guadalajara. Sus restos fueron reclamados por el gobierno de Jalisco para ser trasladados al mausoleo del Panteón de Belén durante los festejos por el centenario de la consumación de la independencia en 1921. Llegaron a Guadalajara recibiendo homenaje por parte del Cabildo de Guadalajara, en donde se instaló una capilla ardiente. Luego una gran comitiva los condujo al Panteón de Belén. Sus restos quedaron luego en el olvido. Se encontraban en un nicho sin placa, al que incluso se le había desvanecido el número de gaveta de manera intencional. Después de recordar su manera de pensar, escribir y denunciar,
entendemos el por qué hubo entre quienes apostaron al paso del tiempo para el olvido de su figura. Fue en 2017 que se logró colocar ya en el Mausoleo de Hombres Ilustres de Jalisco la placa correspondiente con un epitafio extraído de su propia obra, El viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero, que reza: nadie me honre con lágrimas ni erija noble aparato funeral. Yo vivo y por la voz de los que existen vuelo. Esa ingratitud ya quedó resarcida. Rivera es vigente, la congruencia y valentía de sus escritos contundente, digna de ser rescatada y difundida. Su figura debe formar parte de los jaliscienses ilustres que entronizan nuestra orgullosa rotonda con el fin de proyectarlo para posteriores generaciones, y parte de esa responsabilidad quedaría en manos de mi amigo que estuvo hoy con nosotros, el maestro Carlos Tirrés, gloria de las artes plásticas mexicanas, quien hoy hizo entrega en recuerdo del padre Rivera del busto con su figura. Lo que escribe el doctor Rivera y lo último que rescato, ¿qué es lo que piensa él de México y España? Algo que citamos, esta es la edición facsimilar de donde yo tomé estas páginas, que es con lo que acabo. Después de la independencia, los españoles en lo general guardaron una completa abstención de las cosas políticas. Al cabo de 54 años, calmadas las pasiones, rectificadas las ideas, españoles y mexicanos vivimos en paz, en buena armonía, no solo bajo un mismo cielo, sino también bajo un mismo techo. Los mexicanos respetamos a la sabia y valiente patria de los españoles y reconocemos la justicia de su guerra de independencia en diversas épocas. Los españoles admiran hoy, como en el siglo XVI, la grandeza del antiguo pueblo azteca y reconocen la justicia de nuestra guerra de independencia. Los mexicanos amamos naturalmente las palmeras de nuestros bosques, las palomas de nuestros lagos, toda esta tierra deliciosa que fue de nuestros padres antes de que naciera Colón, y los españoles aman naturalmente un país que sus padres gobernaron durante 3 siglos, en el que dejaron las majestuosas huellas de su piedad, en el que existen también sus huesas. Los mexicanos jamás podremos olvidar que somos los hijos de Bartolomé de las Casas, de Vasco de Quiroga, de Antonio Alcalde, de otros innumerables obispos y misioneros españoles, beneméritos de la humanidad y de la civilización. Los españoles viven con el placer al ver las espigas de nuestros campos y en medio de una tierra que aun después de la independencia les es feraz y benigna. Los mexicanos entramos en nuestra recámara y lloramos delante del retrato de nuestros padres y nuestros abuelos. Los españoles, después de arrojar una triste mirada allende los mares y un suspiro que va a perderse en la corriente del Manzanares o del Guadalquivir, se consuelan al ver a su lado a una esposa que en el color de su tez, en sus negros y rasgados ojos, en su largo y sedoso cabello y en sus dulces sentimientos conyugales y maternales, recuerda a las hijas de Moctezuma y de Calzonzin. Ellos se alegran al ver sobre sus rodillas a sus pequeños hijos, fruto del amor, dulce vínculo de 2 razas, a unos que en su carácter fogoso muestran que corre en sus venas la sangre de Pelayo, y a otros que en su tierno mirar y genio suave y melancólico manifiestan ser los hijos de Anáhuac, que a pesar de tantos siglos llevan el sello de su origen oriental. Españoles y mexicanos sentados a una misma mesa, bendecimos a la providencia. Nosotros por la gallina, el arroz, el azúcar, el melón, la sandía, la naranja, la uva y otros innumerables frutos, y ellos por el guajolote,
los peces de nuestros mares y lagos, por el mamey, el chicozapote, plátano, aguacate, piña, chirimoya y otros innumerables frutos. Unos y otros tomamos cordialmente el chocolate con abundoso pan y celebramos, ellos nuestro nutritivo y sabroso chocolate, nosotros su nutritivo y rico pan. Con una copa de Jerez en la mano, brindamos porque se hablen en México a la par la lengua de Cervantes y de Fray Luis de León y la eminentemente rica, filosófica, sentimental y armoniosa lengua azteca. Españoles y mexicanos, sentados, ora en sillones de forma europea, ora en no menos cómodos equipales aztecas, fumamos lánguidamente nuestro delicioso tabaco y nos llenamos de placer. Nosotros al ver los bueyes, las vacas, los caballos, las ovejas y otros muchos animales útiles que nos trajeron, ellos al ver nuestras montañas de fierro, de cobre, de oro y plata, ¿qué les dimos a cambio? En fin, españoles y mexicanos nos confundimos al pie de un mismo altar, con un mismo labio oramos a un mismo Dios. Gracias. Si alguien quiere consultar, preguntar, está la voz de la sabiduría aquí. Así que aprovechar y preguntar. Fue la voz del doctor Rivera. Algo de chiclanero también lleva ahí también, un poquito, porque claro, y luego tendría que contar también un poquito lo de las mujeres de la familia, cómo no se doblegaban, como decía él, cuando lo de las mujeres que no se doblaban, cómo eran y son como las mujeres también chiclaneras. No nos doblamos, pero no nos tronchamos. Exactamente. Decía la abuela. La abuela. Entonces, ahí, pues si alguien quiere consultarle, preguntarle algo, Oscar, o si tú quieres decir algo más. Pues a sus órdenes, es el rescate de un personaje que creo que vale la pena y es la sangre chiclanera que tenemos en México, pero qué diferencia la visión de México y España a través de este texto a las barbaridades que hemos estado escuchando hace algunos años. Damos por terminada la conferencia y le damos las gracias a Oscar. No, al contrario, mi gratitud al ayuntamiento, al director del museo, hermano José Luis, hermano cronista, a todos ustedes por su asistencia, y creo que dejando ya la obra, el busto de Agustín Rivera, estaremos en posibilidad de empezar a trabajarlo. Por el hermanamiento entre el lago de Moreno y Chiclana. Así es. Muy bien. Nada, gracias.